Bien, pues vamos comenzando entonces con la aportación de esta tarde, que en esta ocasión es la vida de Dina. Les recuerdo a las hermanas que estén escuchando por primera vez los estudios de las mujeres de la Biblia, que podrán encontrar toda la serie, al menos lo que llevamos hasta ahora, de las mujeres de la Biblia, esta serie que hemos titulado El lado femenino de la Biblia. La podrán encontrar en la página de cielosnuevosYtierranueva.org, y también ahí vamos a estar subiendo estas clases recientes que hemos estado dando, que en realidad ya es la segunda vuelta que les damos a las mujeres de la Biblia, y que poco a poco, pues como ustedes se han ido dando cuenta, hemos estado añadiendo más mujeres que vamos encontrando con el paso de los estudios que vamos teniendo. Así que bueno, en esta ocasión vamos viendo la vida de Dina. Dina, un ejemplo que para mí, no solamente como mamá, sino como hija que alguna vez fui o soy, porque finalmente, pues gracias al Eterno todavía tengo a mis padres, aunque no esté bajo su cobertura como antes, aunque ahora su cobertura la hayan cedido a mi esposo, aún así, pues es un regalo de verdad el poder ver en la Escritura estos ejemplos que debemos de seguir como hijas, y que además no solamente aunque estemos casadas, aunque ya no estemos bajo la cobertura de nuestros padres, sino que además este ejemplo nos está sirviendo para aplicarlo hoy en día en nosotras, porque finalmente siempre hay que honrar a nuestros padres, pero también nos está sirviendo y nos va a servir para transmitirlo con nuestras hijas. Obviamente también con nuestros hijos varones, pero bueno, en este caso vamos a hablar de una hija que tuvo una vida y una situación bastante peculiar, bastante pues triste también. Corrió por ahí una etapa de su vida bastante desagradable. Posteriormente vamos a ver un ejemplo de un hijo varón que también pues también tuvo una actitud bastante deshonrosa delante del Eterno, y pues al final de cuentas cayó juicio sobre él. Lo vamos a ver más adelante con otra de las mujeres de la Biblia. Así que en este caso pues tenemos el ejemplo de una hija que decide salirse de la cobertura de su familia, de su padre, y que esto le trae una consecuencia bastante lamentable. Vamos a desmenuzar un poquito esta situación con el propósito de que podamos aprender, y no solamente de que conozcamos la historia de Dina. Ustedes saben que el propósito de estudiar las mujeres de la Biblia no es solamente para conocerlas a todas, para como buenas creyentes en la Biblia conocer estos personajes femeninos, sino más que nada es con la intención de que todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que vamos encontrando en la Escritura, todos esos ejemplos, todas esas vivencias, todas esas palabras, o incluso todo lo que se omite de algunas mujeres, nos sirvan para que en nuestra vida de fe y en nuestra vida delante también de los hombres con los cuales nos estamos relacionando cada día en casa y fuera de ella, pueda servirnos para que podamos ser de bendición, para que podamos crecer y que podamos tener una vida de fe madura. No importa la edad que tengamos, siempre el Eterno nos brinda estos conocimientos, estos ejemplos, como dijo Shaul, ¿verdad? Que toda la Escritura sirve pues también para instruirnos, para exhortarnos, para redarguirnos, y como les he comentado en otras ocasiones, para que veamos estos ejemplos de las mujeres de la Biblia como si nosotras mismas hubiésemos pasado por esa situación, de tal manera que esto nos permite entender que un error no se comete dos veces, ¿verdad? Dicen por ahí que el que no conoce la historia está destinado a repetirla, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nosotras conozcamos a las mujeres de la Biblia y sus historias nos tiene que servir para no repetir sus errores, pero también, por supuesto, pues para imitar sus acciones loables, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a introducirnos con la vida de Dina, que se remonta al año 1743 aproximadamente, antes de la era común. Fue la séptima hija de Lea con Jacob, y su nombre significa justicia, ¿ok? Diná es el femenino del nombre de Dan,
Este nombre que fue puesto primeramente antes de ponérselo a Dina, recordemos que se lo puso Rachel al hijo que tuvo Jacob con su sierva. Y bueno, este nombre de Dina viene del nombre de Dan, que a su vez viene de la palabra raíz dun, que significa juicio. Esto como pleito, justicia o sentencia. También significa rencilla, causa, derecho, juicio, derecho legal o pleito. Y bueno, ya sabemos por qué todos estos significados o por qué esta alusión que en un principio Rachel hizo al ponerle a su hijo Dan, que sabemos que era porque estaban pleiteando literalmente entre ella y su hermana por ver quién le daba más hijos a Jacob. Y finalmente Lea decide ponerle a su última hija este nombre, pero por supuesto pues en femenino, que es Diná. Y bueno, la historia de Diná comienza relatando su nacimiento. Sabemos que en la antigüedad era de mucha importancia el nacimiento de los hijos varones. Obviamente también las mujeres eran especiales, pero era muy particular el nacimiento de un varón porque a través de ellos se continuaba el linaje del pueblo de Israel. Y pues sabemos también que el Eterno había revelado desde Abraham la promesa del Mesías. Finalmente, y entre figuras, entre sombras, el Eterno siempre estuvo hablando acerca de su Hijo que algún día vendría. Y por supuesto que sabían el pueblo de Israel que era muy importante preservar puro el linaje de este pueblo. Entonces, obviamente que cuando nacía una hija, pues no era lo mismo que cuando nacía un varón. Al menos esto es lo que acentúa la Biblia. Vemos en Bereshit 30, del verso 20 al 21, dice así: Y dijo Lea, Elohim me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Diná. Y bueno, esto es algo muy curioso porque pues vemos cómo Lea, cada vez que tenía hijos, por supuesto hijos varones, pues Lea lo que hacía era mencionar el significado del nombre de cada uno de sus hijos, siempre enfocando su deseo en ganarse el corazón de su esposo, ¿verdad? En el caso de Diná fue como que algo más a secas, fue simplemente tuvo una hija después de Zabulón y no da razón de su nombre, no expresa nada acerca de por qué le puso así. Sin embargo, aún así podemos inferir que bienvenida Mari, bienvenidas las que se siguen añadiendo, bienvenidas todas. Vemos que, bueno, aún así, de alguna manera parece que Lea pretende dar un mensaje, aunque no dijo esos detalles como sí pasó con sus hijos anteriores. Aparentemente aquí con Diná también hay un asunto que ella quiere recalcar al haberle puesto este nombre a su hija. Con esto pues de que Diná, su nacimiento no haya sido tan, ¿cómo se puede decir? Que haya hecho tanta mención acerca de por qué nació esa hija o por qué le puso ese nombre. No podríamos decir que ella por ser mujer fue menospreciada, por supuesto que no, sino que simplemente pues como decimos, tiene que ver más con el asunto del linaje y todo lo que Lea sabía que importaba el hecho de tener hijos varones. Bienvenida Yerusha, bienvenidas. Entonces, bueno, quizás el motivo del nombre de Diná se debió al deseo de Lea de continuar dándole hijos a Jacob, sabiendo que sería la única manera de ganar un lugar en el corazón de Jacob. Ya que sabemos que el patriarca, según lo que leímos en la escritura cuando vimos la vida de Lea, pues vemos que finalmente se inclinaba siempre más por Rachel porque era su esposa amada. El nombre de Diná puede revelar que Lea creía haber completado con su papel de madre al haberle dado a Jacob no solo hijos, sino también hijas. Porque es como decir, he hecho justicia, he hecho algo justo, he dado a luz no solamente varones, sino también al menos una mujer. Cuando Rachel entregó a su sierva Bilhá,
recordemos que usa este nombre, esta definición para el hijo que tuvo con esta sierva. Esto lo encontramos en Bereshit 30, en el verso 6. Bereshit 30, verso 6. Dice: Elohim me ha hecho justicia, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por eso le llamó Dan. Ahora, por eso le llamó Dan. ¿Por qué? Porque Elohim ha escuchado mi voz y ha hecho justicia. Así que esto mismo nos puede estar hablando de lo que pasó con Lea al haberle puesto Dina a su hija. Y fue una manera de declararle a su hermana que el Eterno también había escuchado su voz y le había concedido una hija a Jacob. No solamente varones, sino una hija también. Dina crece en un ambiente, imagínense, un ambiente de rivalidad entre su madre y su tía. ¿Cómo se imaginan ustedes que estuvo Dina todo el tiempo observando esos pleitos entre estas dos mujeres que solamente estaban viendo a ver quién daba a luz hijos y que si mi sierva y que si los hijos de mi sierva? Porque al final de cuentas, pues aunque dejaron de concebir o dejaron de seguir teniendo hijos, pues siempre se buscaba este favoritismo en la vida de Jacob. Pero también, y esto es algo muy, muy interesante, porque también creció en medio de un ambiente de bendición y de manifestación del Todopoderoso a través de su padre Jacob. Ella sabía del Eterno a través de su padre. Ella conocía lo que el Eterno le pedía a su padre Jacob. Después de todo, aunque su madre y su tía estaban luchando por dar hijos a Jacob, ellas también eran un instrumento en el plan profético del Eterno, es decir, fueron mujeres que al final de cuentas, pues el Eterno escuchó sus corazones también, el Eterno vio por ellas, el Eterno las usó para ser parte de este plan profético. Entonces, aún así, aunque Dina haya recibido una imagen por parte de su madre y de su tía, que podríamos decir, pues era una imagen muy carnal, muy humana, muy de mujeres, tristemente, ¿verdad? Esto se da muchas veces entre mujeres, la rivalidad. Aún así, ella también vio esa parte espiritual en la vida de su familia, y en este caso a través de Jacob. Entonces, esto debió de haber sido algo que marcara la vida de Dina, ¿verdad? Ahora, no la vamos a prejuzgar por lo que vamos a analizar, por la situación que ella vivió, por el abuso que ella vivió. Sin embargo, vamos a ver cómo muy probablemente sí lo pudo haber evitado. Y aunque sabemos que el hubiera no existe, y aunque sabemos que finalmente pues el Eterno dispuso que las cosas sucedieran tal cual, y que nos ha dejado las cosas plasmadas, la Escritura, para que nosotros así la recibiésemos y así la estudiáramos y así la entendiéramos, esto nos puede dar una idea, un parámetro para que podamos nosotras tener principios de educación para nuestras hijas. Aún así, aunque Dina recibió, digámoslo, una buena educación, se dejó envolver en una inmadurez y en una ingenuidad. Seguramente Dina era una mujer muy hermosa, esto podríamos no dudarlo, ¿verdad? Pero pareciera como si ella confiara o hubiese confiado en sí misma y decidió hacer algo que no era apropiado, algo que no era costumbre en las hijas de Israel. ¿Y qué era esto? Pues el querer imitar a las mujeres de las naciones. Esto es algo que es muy triste verlo y es muy común en nuestros días, porque sobre todo pues en las comunidades, pues sobre todo las comunidades que no se sigue la Torá, o las comunidades que se basan más al emocionalismo, a las experiencias físicas, experiencias extrasensoriales, que si oigo, que si veo, que si sueño, que si interpreto, que si... Todo ese tipo de movimientos es muy, muy triste que no se apegan a lo que dice la Escritura, y es muy común ver a mujercitas, a jovencitas, que imitan a las mujeres de las naciones o que imitan a las mujeres del mundo. Y bueno, yo creo que al final de cuentas, todas las jovencitas que de una u otra manera crecimos sin esta instrucción,
pues terminamos inclinándonos de esta manera, ¿no? Siguiendo la corriente, siguiendo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que se dispone que es correcto, o lo que se dispone que es la moda, o lo que sea, ¿no? Están las jovencitas constantemente viendo afuera, en vez de quizás escuchar esos principios fundamentales de vida en su hogar. Así es, estaba rodeada de hermanos varones, finalmente, pero pues también habían mujeres en medio de la familia, ¿verdad? Como eran las siervas, su madre, su tía, y al final de cuentas pues recibía una instrucción y recibía esta orientación de cómo debía de comportarse una hija de Israel, una hija del Eterno también. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues que Diná decidió salir y ver a las hijas del país. Esto lo leemos en Bereshit 34. Todas pueden ver lo que está en la pantalla, ¿verdad? Si no pueden ver, recuerden que pueden moverle por acá en las barras espaciadoras para que lo acomoden. Ok. Entonces vemos en Bereshit 34, verso 1, dice: salió Diná, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Esto es algo muy, muy importante que lo examinemos muy bien, porque primero dice la Torá que Diná salió. Esto nos habla, lógicamente, de haberse apartado de su lugar de seguridad, el cual era su hogar, para salirse de esa cobertura, y finalmente la cobertura del Eterno, y obviamente arriesgarse a correr una suerte o simplemente pasar una situación tan desagradable. Hay algo que llama mucho la atención, y es que cuando la Torá se refiere a Dina, hace énfasis de que es la hija de Lea, como si eso tuviera mucho que ver, o sea, como si esto fuera algo importante. O sea, no solamente dice, salió Diná a ver a las hijas del país, ¿sí? Sino que dice, salió Diná, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob. O sea, que quede bien claro de qué Lea estamos hablando, por si hubiese otra Lea por ahí, porque esta hija de esta mujer salió. Y bueno, aquí pudiéramos hablar de muchísimas cosas. Así es, así pasa hoy en día. Jovencitas o jovencitos que deciden, así es como pone por acá Sara, salirse de la cobertura de su familia. Y esto es algo que cuando estamos en esas etapas o en esas edades, y más cuando no se crece con una instrucción apropiada, o simplemente cuando se es tan vulnerable, es triste, pero muchos jovencitos o muchas jovencitas deciden apartarse de lo que tienen en su hogar y salen y quieren ver, quieren experimentar, quieren vivir, pero realmente no tienen idea de a lo que se están enfrentando o de las consecuencias que esto puede traer. Así es, la dirección de su mamá. Bueno, por una parte, yo les voy a compartir lo que yo veo aquí, con este relato, ¿no? Así es, muchas veces salen de casa y ya no vuelven, o como dicen por ahí el dicho, ¿no? Sale una y regresan dos, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, pues muchas jovencitas, tristemente, por situaciones que viven en su hogar, lo que hacen es buscar refugio de otra forma con otras personas extrañas, y terminan padeciendo para toda su vida por esas decisiones que toman, ¿no? Entonces, esto es algo que nos tiene que servir para orientar a nuestras hijas, pero también porque hay mucha necesidad, hay mucha necesidad en jovencitas hoy en día que el sistema las ha hecho pensar que eso está bien, el hecho de salirse de su casa, incluso de irse a vivir solas. O sea, ya es muy común, ya es muy normal, ya no es algo trascendental el que, bueno, ya soy mayor de edad ahora, o incluso ya trabajo, ya tengo mi carrera, lo que sea, y me quiero ir a vivir yo sola a mi propia casa, independizarme para madurar, y bueno, ahí se avientan todo un rollo
de lo que creen que les va a traer de beneficios el hecho de salirse de su hogar, ¿no? A veces las mamás dicen darles libertad y esa libertad termina en libertinaje, como dice por acá Sara, así es. Y este sistema justamente es lo que hace que las mujeres hoy en día ya piensen así, de una manera tan vana, de una manera sin principios, de una manera que ya se denigra y se menosprecia totalmente el valor femenino, porque fíjense, es algo bien contrastante. El feminismo o la liberación femenina aparentemente quiso empujar a la mujer para que supuestamente despertara y se diera cuenta de su potencial y pudiera salir y pudiera hacer todo lo que quisiera, desarrollarse como quisiera y que se diera cuenta de que no es inferior al hombre. Sin embargo, esta aparente liberación femenina lo que hizo en realidad es traerle más esclavitud a la mujer. Porque en realidad una mujer que cree que se está desarrollando o se está desenvolviendo, muchas veces tiene que verse privada de cumplir con otras aspiraciones que realmente sí son, pues, genuinas de la mujer, por cumplir o por solventar una idea del sistema. Una idea que muchas veces ni siquiera es apropiada en realidad para la mujer, pero ella está empeñada en desarrollar solamente porque el sistema le dice, tú no tienes por qué quedarte en un hogar, tú no tienes por qué ser reprimida, ¿no? Y en realidad lo que el sistema busca simplemente es que la mujer también se haga, que la mujer también contribuya, ¿verdad?, a recabar más impuestos y obviamente eso genera pues muchísimo más para el sistema. Entonces, esto es algo bastante contrastante que pues muchas mujeres a veces no se dan cuenta de lo que en realidad están haciendo al quererse apartar de esta manera. Y obviamente quienes lo vemos desde una perspectiva bíblica, desde un punto de vista que pues queremos cuidar estos principios, esta moral que vemos en la Escritura, pues ya nos toman como ya retrógradas y que ya estamos hechos a la antigua y que o muchas veces dicen es que como tú no puedes hacer lo que yo hago, tienes celos y sí, muchas cosas que dicen, ¿no? Para tratar de pues de atacar esto que en realidad pues es el original. Entonces vamos a ver con Dina lo importante que es que una jovencita, que una mujercita entienda cuál es su papel. Obviamente, como lo hemos mencionado en muchas otras aportaciones, en otras clases, las mujeres con el potencial que tenemos lo podemos desarrollar, obviamente también incluso si se tratara de alguna realización personal que la mujer tenga. En mi punto de vista siempre es posible, siempre y cuando esto no haga que se sacrifique algo que es más importante y es hacer la voluntad del Eterno, que al final de cuentas la mujer entienda ese equilibrio que tiene que haber entre varón y hembra y cómo juntos pueden actuar para desarrollarse mutuamente, porque la verdad es que incluso el hecho de que se viva en matrimonio o que la mujer tenga familia, esto no quiere decir que ya esté truncada, no quiere decir que ya no puede tener una realización personal. Esto simplemente quiere decir que primero va a cumplir con la voluntad del Eterno, por el cual creó a varón y hembra, no solamente a la mujer. No estoy hablando de que solamente la mujer está hecha para tener hijos y todas esas cosas que el machismo también ha desarrollado de una manera también muy trascendental, sino que más que nada estamos hablando de que tanto la mujer complementa al hombre como el hombre complementa a la mujer. Y un esposo y una esposa que comprenden su papel cada quien y que trabajan juntos, que trabajan en armonía, son capaces de sacar lo mejor de su cónyuge, al contrario de reprimirlos. Pero pues obviamente esto es algo que pues estaríamos hablando de un matrimonio basado en los principios bíblicos también, ¿no? Para que esto suceda. Entonces, bueno, regresando con Dinah, vemos que aparentemente ella
careció de algo. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué Diná no tuvo una convicción de quién era ella, de cómo era ella, de cómo era una hija del Eterno, que le haya hecho querer salir y ver cómo era el comportamiento o cómo era el estilo de vida, la vestimenta, la forma de comportarse, etcétera, de las mujeres de la ciudad donde estaban? Por una parte, primero que nada, porque salió, ¿verdad? Porque esto de que haya salido, o sea, fue el inicio de la desgracia. ¿Por qué salió? Por una parte pensemos, bueno, a Lea le pudo haber faltado firmeza con Diná, quizás disciplina, o quizás atención, o quizás Lea estaba muy ocupada con todos sus otros hijos varones, o con todos los problemas con su hermana. Imagínense nada más, ¿no? A veces como padres es muy común que se piense que con los varones hay que tener más disciplina o rigor simplemente por ser varones, y con las mujeres pues hay que ser como que un poquito más nobles, más dóciles. Ciertamente sí, el trato hacia un varón que hacia una mujer es diferente, o hacia una niña o hacia una jovencita, sí es diferente, por supuesto que sí lo es. Sin embargo, en mi opinión, como mamá, que tengo un hijo y que tengo una hija, y que ya pasé con mi hija las etapas que he pasado con mi hijo a la edad que tiene ella ahorita, yo me he dado cuenta en cosas muy sencillas, en cosas muy pequeñas. Yo reconozco que no tengo la experiencia del mundo, o sea, yo estoy consciente, súper consciente de que estoy empezando en realidad y estoy en pañales con esto de la educación, pero a lo poco que yo he visto y a lo que yo he experimentado de forma muy personal, me he dado cuenta de que debemos saber aplicar la instrucción y la corrección con amor y con firmeza para los hijos, igual que para las hijas, y de una forma muy personal y según se vaya requiriendo. O sea, lo mismo o la misma forma en la cual se le corrige a un varón por una mala acción, a mi parecer, según lo que yo he experimentado, de la misma forma, por una mala acción, se le tendría que corregir a una mujercita, ¿sí? Y bueno, yo viendo todas las hermanitas que están por acá conectadas, según lo que veo, bueno, a excepción de Elisa, la hija de Patty, a excepción de Lulú, la hija de Moni, la hija de Lulú, ya les estoy invirtiendo. ¿Quién más? Bueno, según lo que recuerdo por ahora, a excepción de ellas, todas las mujeres que están aquí, la mayoría son madres, la mayoría, y estoy segura de que de las que son madres y tienen hijos, o tuvieron hijos y tuvieron hijas, que ya sus hijos ya son mayores, pues no me van a dejar mentir de que al final de cuentas, aunque si bien el trato muchas veces es diferente con un hijo que con una hija, por sus caracteres o por simplemente su forma de ser o por cómo uno recibe las cosas o cómo lo hace otro, siempre es necesario el tener firmeza con ambos, ¿verdad? Con lo que se hace, con lo que se dice, con las exigencias. Yo no puedo decirle a mi hijo, por ejemplo, no sé, ¿qué les gusta? No sé, cualquier tarea, no puedo decirle a Joel, tú vas a hacer tal cosa solo porque eres niño, y tú, Shirley, vas a hacer tal cosa solo porque eres niña. O sea, no, porque al final de cuentas, pues ambos pueden trabajar una u otra cosa, ¿no? Entonces, así como lo es en esas cosas tan sencillas, tan pequeñas, de la misma forma, pues todo lo que implica la educación, ¿no? Dicen por acá, las mujercitas maduran más pronto que los varones. Así es, eso es algo que pues yo creo que incluso como mujeres todas hemos experimentado, ¿no? Desde que comenzamos a ser un poco más conscientes de la vida, de las cosas. Entonces, bueno, por una parte, según lo que veo yo aquí en el texto, es muy notorio
que es muy, muy probable que a Lea le haya faltado firmeza con Diná. Que a lo mejor con los varones fue un poco más exigente, pero con la mujercita pues no tuvo tanto cuidado en ese sentido de que ella no anduviera indagando en cómo eran las cosas allá afuera, ¿no? ¿Se les fue el audio a todas? Yo aquí tengo entrada de audio, yo aquí veo que todo está bien, mi internet está bien, no, ¿verdad? Bueno, solo algunas. Muy bien, ok, gracias. Bien, entonces, el lugar de las doncellas, el lugar de una jovencita, el lugar de una señorita, obviamente, pues es en su hogar, ¿verdad? Es en su hogar en el que se tiene que ir preparando, en el que tiene que ir ejerciendo ese papel que algún día como madre y como esposa va a realizar, ¿no? Es en su casa, es en su propio hogar, es con la dirección de su madre, con el ejemplo de su madre, porque al final de cuentas sabemos que las hijas pues nos están viendo a nosotras como mamás, ¿no? Y de una u otra forma nos quieren imitar. Ayer, recuerdo que estaba yo con Shirley y de buenas a primeras de que estábamos así jugando cualquier cosa mientras la cambiaba, me decía, mami, ahora yo soy Violeta y tú eres Shirley, ¿ok? Y yo dije, ok, bueno, pues empezamos y de verdad que me sorprendió y me daba un ataque de risa porque yo veía cómo Shirley de verdad me imitaba, o sea, no, la hubiera grabado, no, yo no sé cómo no la grabé, porque de verdad me sorprendió, o sea, es como si hubiera visto a Violetita, así, algo muy, sí, ¿verdad? Y lo voy a volver a grabar ahora sí, y la verdad es que me sorprendió ver, pero los gestos, o sea, cuando yo le hablo, cuando le pido algo, ok, así como que su carita, ¿no? Entonces, realmente, pues nosotras como mujeres, como mamás, pues estamos siendo ese ejemplo, esa imagen para nuestras hijas. Y qué miedo, porque un error que cometamos, pues imagínense, ¿no? Y obviamente, pues nuestros hijos tienen que darse cuenta de que papá y mamá, pues somos seres humanos y que aunque podamos esforzarnos lo más posible y podamos intentar de todas las formas posibles el hacer lo mejor las cosas, pues también cometemos errores. La semana pasada en las clases de Torah con Joel, en la semana, platicábamos de Moshe, ¿verdad? Cómo pudo haber tenido esos indicios en los cuales pues no hizo las cosas o no cumplió con una orden tal cual el Eterno se la pidió, sino que lo hizo a su manera. Obedeció, pero obedeció a su manera. Esto fue algo que se quedó mucho en esa clase, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar, así como Moshe, que era esa imagen del Eterno ante toda la congregación, pues así también nosotros como padres somos la imagen del Eterno ante nuestros hijos. Así que para mí eso es algo, híjole, me causa muchísimo temor, porque yo sé que un movimiento en falso, y no quedó mal yo, queda mal el Eterno, ¿sí? Así es mucha responsabilidad. Entonces, nosotras como mujeres, como mamás, y bueno, obviamente también los papás, pero pues estamos hablando aquí en el caso de una jovencita, que es Diná, pues tenemos esta capacidad y tenemos esta responsabilidad de ir guiando a nuestras hijas para que se preparen para poder realizarse como mujeres algún día, ¿no? Y bueno, en casa, obviamente, tienen que ir conociendo deberes, obligaciones, tienen que ir recibiendo una formación integral, es decir, que se preparen en todos los aspectos que va ejerciendo una mujer, obviamente esto según la edad de la jovencita, ¿no? Entonces, bueno, el hogar de Diná, imagínense, era un hogar que iba siendo dirigido por el Eterno. Jacob era la cabeza de esta familia, de este pueblo que ella se estaba conformando, y obviamente él obedecía en todo lo que el Eterno le decía. Por eso el Eterno estaba con él en todo lo que hacía. Pero Diná
en un momento se alejó de ese espacio de santidad, salió y se apartó a un ambiente contrario. Y bueno, esto me está recordando a lo que significa la palabra apostasía, porque la palabra apostasía significa moverse de un lugar a otro, apartarse de un lugar hacia otro. Eso es lo que la palabra literalmente tendría de significado, ¿no? Entonces, imagínense, el hecho, así es, si ella ya era mayor, pues finalmente era responsable, ¿no? Y bueno, ya era una doncella, ya era una jovencita de seguramente arriba de 15, 16 años, ¿no? Entonces, pues imagínense nada más todo lo que implicaba que ella se apartara de esta forma. Ahora, quiero mencionar, no lo puse aquí, no lo tengo aquí, porque no me pareció relevante meternos en lo que dice el libro de Yashar con respecto a todo este acontecimiento. Hay muchos detalles que se hablan en el Sefer HaYashar, en el libro de Yashar, que prefiero yo mantenerme con lo que está en la escritura, con lo que tenemos en la escritura, porque al final pues esto nos va a dar también una enseñanza bastante amplia, ¿no? Y ya sería mucho meternos a lo que dice el libro de Yashar. En el libro de Yashar menciona que Lea no fue sola, menciona que fue con Lea y con Rachel incluso. La Torá no dice eso, ni siquiera da un indicio de que eso haya sucedido así. Como quiera que sea, finalmente vemos que aquí el joven Siquem vio una oportunidad perfecta para aprovecharse de esta doncella. El texto dice que fue a ver a las hijas del país. ¿Qué es esto? Pues que fue a observar a las mujeres que, por supuesto, no conocían el temor del Eterno. Esas mujeres vivían una vida llena de carnalidad. Imagínense quiénes eran estas mujeres. Ya el hecho de saber el trasfondo de este pueblo ya tendría que haber sido una medida preventiva para ni siquiera socializar con ellas, ¿no? Sin embargo, Dinah quiso observarlas y seguramente ver qué era ser como ellas o cómo eran ellas. Decidió alejarse un poco de esa rutina para probar algo nuevo y diferente para ella, ¿no? Al menos simplemente observando. Desde el momento en el que ella tomó esta decisión de salir de su hogar, desde ahí se puso al peligro. Yo sí lo vería así como una curiosidad, sí podría caber dentro de, porque al final de cuentas, pues, ¿a qué tendría que haber salido Dinah, no? Si no fuera por esta intención. Entonces, desde ahí se expone al peligro, desde que decidió salir a ver a las hijas del país. Esto nos demuestra también que no hay cosas que ocurran a medias, ¿ok? O somos del Eterno o somos del mundo. O nuestras acciones son santas, son de santidad, o nuestras acciones son carnales de este mundo, ¿no? A ver, dice por acá... Violeta, disculpa mi ignorancia, pero ¿quién era este Jaser que siempre estoy escuchando que había hecho? Bueno, Jaser o Yashar en hebreo, bueno, no estoy segura si Yashar es hebreo o es arameo, pero Yashar es el nombre original, significa rectitud, el libro de la rectitud. Entonces ahí es en donde se tiene como compilada la Torá, pero no solamente la Torá, sino también parte del libro de Josué. Entonces, pues bueno, es como que otro anexo, ¿no? a las escrituras. Sin embargo, pues debido al paso del tiempo y a tantos manuscritos, pues no sabemos de su ahora sí que su historia, su procedencia, los plumazos que pueda tener por ahí. Entonces, pues bueno, ahora sí que preferible basarnos al menos a la mayor cantidad de traducciones de la Biblia posibles, ¿no? Seguramente las vio muy maquilladas, dicen por acá. No recuerdo, María Inés, si dice por ahí en el libro de Yashar quién lo escribió. No sé si alguien tenga el dato, yo no lo recuerdo ahorita, la verdad.
Pero bueno, lo que yo recuerdo no recuerdo haber leído eso, simplemente pues nada más los relatos. Pero bueno, entonces, como les decía, nuestras acciones simplemente van a reflejar quiénes somos internamente. Hablando de lo que les comentaba hace un momento, del ejemplo de cómo Moshe era esa imagen del Eterno ante el pueblo de Israel, recuerdo también ahorita lo que dice la Escritura en la bendición arónica. ¿Recuerdan? Dice que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿verdad? Esto es lo que dice. Entendemos que el rostro del Eterno es Yeshua, el ángel de su faz, aquel que le muestra. Sin embargo, finalmente ese rostro, ese resplandor, el Eterno lo pone en nosotros. Y nosotros, seamos padres o seamos hijos, tenemos la responsabilidad de vivir dignamente de ese resplandor en nuestras vidas, de esa presencia divina que el Eterno pone en nosotros y de esa esencia de su Hijo Yeshua en nosotros. No podemos, como dice Shaul, así como de una misma fuente no sale agua dulce y agua salada, de la misma manera no puede salir de una misma boca palabras de bendición y palabras de maldición. De la misma forma, no podemos hoy estar terminando el día de Shabbat de la forma más rigurosa y alágica posible para que nuestro Shabbat sea perfecto, pero el día de mañana destramparnos en quién sabe qué cosas que pues están contrarias a la fe. Y les pongo un ejemplo para que les sirva también de reflexión, porque yo vi por allí en las redes sociales que estaban recomendando una serie que ya al final ya me explicó mi esposo que no es una serie, sino en realidad es una novela de la Biblia, o supuestamente de la Biblia, aunque es una adaptación libre, pero de origen brasileño. Y nosotros vimos algunas que, por ejemplo, tienen que de José, que de David. Otras no las vimos porque nomás de ver los cortos se veían pues escenas bastante sensuales, ¿no? Y dijimos, pues esa está muy erótica, o sea, de plano. Entonces dijimos, no, o sea, no la vamos a ver. Y yo escuché, fíjense, vi nada más los comentarios de que ya habían salido la serie de estas mismas producciones, pero ahora de Moshe. Y le dije a mi esposo, le dije, oye, pues que ya salió la de Moshe, hay que ver cómo está, porque habían unas que sí estaban bastante interesantes, ¿no? De examinar, de verlas. Y pues como hay muchas series de la Biblia, pues de pronto uno dice, bueno, vamos a ver esta. Pero me dice mi esposo, ¿sabes qué? Ya vi los cortos y el tráiler, y dice, no, está peor que las otras, o sea, no vamos a ver eso. Está peor, porque nuestra idea pues es verla con nuestros hijos, ¿no? O sea, en familia. No, yo le dije a mi esposo, pues qué bueno que me dices, porque ni el tráiler he visto, ni el tráiler así de plano. Entonces, y yo me pongo a pensar, pero hay hermanos, personas que guardan Shabbat, que la están recomendando ampliamente y dicen, está buenísima, o sea, sí, está buenísima, véanla. Pero miren, muchas personas, o sea, no 3 o 4, varios. Mi esposo también lo vio, que muchos lo estaban recomendando. Entonces yo digo, ¿cómo? O sea, como dice por acá, Yerusha, Lupita, que no es apta para niños, súper sensualidad, fíjense, fea, imagínense. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿en qué cabeza cabe, como creyentes, aunque sea una disque adaptación de la Biblia, no me importa que sea Moshe, Sansón, la de Sansón y Dalila también, no la vimos por lo mismo, porque nos llegaron a decir, no, es que tiene escenas muy, muy sensuales, o sea, ese Sansón y esa Dalila salen así como si fueran top models, ¿no? O sea, no la vamos a ver. Pues fíjense, quien la produjo, ahí les va, y bueno, esto al menos me lo dijo una mujer que es brasileña,
que vive acá en México, y supuestamente quien puso los fondos y todo para esa producción es nada menos, que no recuerdo el nombre, discúlpenme ustedes, pero es nada menos que el dueño de la empresa Pare de Sufrir, ¿sí? De esas franquicias y de esos negocios que ustedes ven en sus ciudades, ven que son brasileños, entonces pues nada menos que ellos son los que pusieron sus moneditas de todos los pobres personas que están dejando ahí su dinerito para hacer este tipo de depravaciones y de, pues, desvirtuando la escritura, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que como así es la iglesia de la palomita? ¿Cómo es posible que nosotros como creyentes nos estemos exponiendo de esta forma? O sea, dejen ustedes de que, bueno, la comencé a ver porque pues yo pensé que estaba bien y ya al final de cuentas ya le puse pausa y hasta ahí quedó porque finalmente no es apropiada, pero que la veamos toda completa y luego que está buenísima y que veanla, pues discúlpeme, pero para mí eso es algo completamente carnal, ¿no? Entonces, ahí es en donde yo digo, o estamos reflejando ese rostro del Eterno, o estamos reflejando la santidad del Eterno, o que estamos reflejando, ¿no? Entonces, bueno, algunos comentaristas que yo estuve analizando, este estudio ya tiene, no sé, 2 años o 3, no me acuerdo que lo preparamos, pero en aquellas ocasiones yo di con varios comentaristas que sugieren que Diná ya había estado saliendo en previas ocasiones a socializar, ¿no? Y que seguramente ya había captado el hombre príncipe, Siquem, el príncipe de Canaán, que ya había captado a esta jovencita, a Diná. Así es, María Inés, justamente eso, están engañando a las personas que no tienen conocimiento. Algunos nomás dicen, hay que verla con las escrituras, porque para estar filtrando todo lo que trae esa novela, pero ¿para qué estar viendo esas cosas, no? Pero bueno, así es, ya le había echado el ojo a Diná desde en otras ocasiones anteriores, posiblemente, finalmente, pues desde que llegaron ahí, el hecho de haber sido extranjeros que se acercaban a esta ciudad, pues nada más esto ya causó una motivación de ir a ver quién era esta familia, y seguramente ya la había visto por ahí este hombre. Por eso seguramente el texto dice que cuando la vio en la ciudad, la tomó y la deshonró, abusó de ella, ¿sí? Tal vez ya había habido algún contacto visual, ya la había visto, lo que sea, pero en una muy buena oportunidad para él, aprovechó y la hizo suya a su manera, a la manera de este pueblo de Canaán, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice en Bereshit 34, verso 2 y 3. Dice, y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella ciudad, de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Diná, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Habló al corazón de ella, o sea, después de lo que le hizo, trata de hablarle de una manera romántica, ¿no? Y bueno, esto sucede mucho en la actualidad, ¿verdad? Tristemente. Después de tomar a Diná por la fuerza, aquí hay un pero que resalta mucho, porque dice, pero su alma se apegó a Diná. Ese pero nos hace pensar que cuando la tomó, pues obviamente no la amaba, ¿verdad? Cuando la tomó fue simplemente un deseo de poseerla, porque pues es el príncipe y pues él puede tener a las mujeres que él quiera, y si es una extranjera, pues no importa, o sea, él es el príncipe de esa ciudad. Fue después de que la tomó, es decir, cuando ya sus almas se unieron, que el joven la amó y la quiso tomar por esposa. Si hubiera sido algo más pasajero, algo de un simple momento nada más de satisfacerse este hombre, pues seguramente lo hubiera dejado y ya, ¿no? Sin embargo, dice la Escritura que su alma se apegó a ella.
esto de que su alma se apegó a ella es muy importante, porque esto nos reafirma la creencia de que en una relación sexual lo que se une no es solo la carne. En una unión física va mucho más allá, así es, como dice por acá, sino el alma, así es. Se trata de la unión de dos almas que logran una unidad, los dos seres siendo uno. En el matrimonio hay unión de la carne y unión del alma. En la carne se logra la unión, ¿sí? Unión física. Pero en el alma se logra la unidad, esto es ser uno solo. Es por eso que la virginidad de una mujer que contraerá matrimonio es muy importante en las Escrituras. Por eso a las jovencitas que no fuesen vírgenes les era imposible el desposarse. Esto tiene que ver con el adulterio. Bueno, obviamente cuando ya es un adulterio estamos hablando de que ya se están mezclando. Eso es lo que significa adulterio, mezclar. Está viendo una mezcla, está viendo un desorden, ¿sí? Pero a lo que vamos de una doncella, una jovencita, cuando se une con un hombre, con un varón, sus almas se ligan, se fusionan, se apegan, como dice aquí la Escritura, ¿sí? Y obviamente una mujer que ya había pasado por esto, pues ya estaba destinada a ese varón, ¿no? Y si no era así, era muy difícil, al menos dentro del pueblo de Israel era prácticamente imposible que un varón desposara a una mujer que ya no fuera virgen. Y bueno, en términos de la Torá y en términos también de lo que nos enseña nuestro Señor Yeshua, una mujer que no sea virgen solo puede unirse a un segundo varón mientras haya quedado viuda de un primero, ¿sí? O, según la ley de Moshe, si fue repudiada, esto es, divorciada, porque se le encontró alguna falta. Y bueno, no sé si les puse... Ok, aquí está el texto de Deuteronomio 24, del 1 al 4, es la referencia, ¿sí? Aún así, Yeshua enseñó que eso fue dado por medio de Moshe por causa de la dureza del corazón. Pero en el principio, dijo él, esto no fue así. Y una mujer que se casa con un segundo marido, dice, comete adulterio. Esto está en Mateo 5, 31 al 32 y Marcos 10, del 2 al 12. De igual manera, por supuesto, pasa con los varones. Finalmente somos almas, ¿no? Sin importar si es varón o mujer, finalmente somos almas y estamos llamados pues a vivir de una manera ordenada. En Deuteronomio capítulo 22, a partir del versículo 13, hay una serie de leyes para evitar casos deshonrosos en el pueblo de Israel. Desde el versículo 13 al 30, son 3 las veces que se menciona la frase, así quitarás el mal de en medio de ti. Sabemos que 2 veces es por testimonio, pero 3 ya son una aseveración y reafirmación absoluta e infalible. O sea, ya esto realmente, el hecho de que se diga 3 veces es algo irrevocable, es algo que es determinante. Todo esto se los comento porque tenemos que entender, y sobre todo las jovencitas, que el tema de la sexualidad no debe de ser tomado a la ligera. O sea, esto de la sexualidad del ser humano, pues es algo que al final de cuentas el Eterno puso en nosotros, lo hemos platicado en otras ocasiones, pero tienen que entender que esto no es un simple placer físico, una simple unión carnal, sino que el acto sexual dentro de las leyes del Eterno es algo sagrado. Es la manera más profunda en que un hombre y una mujer expresan su amor mutuo, y además es la manera en que cumplimos el primer mandamiento dado a Adán y Java, que es casarse para procrear, ¿verdad? Es la manera en que un hombre y una mujer vuelven al original. En el principio el Eterno nos creó varón y hembra. El primer Adán era uno solo. Posteriormente es separado y solo puede volver a completarse uniéndose a su mujer, a una sola mujer. Por eso Yeshua dijo, en el principio
varón y hembra los creó. Ahora, existe una situación que muchas de las mujeres en la fe viven. ¿Por qué? Porque obviamente muchas han pasado experiencias por el desconocimiento de la Escritura, ¿verdad? Y sabemos que esto es algo que siempre el Eterno nos va permitiendo el ir de alguna manera rectificando nuestras vidas, ¿no? Ahora, también esto, que es el sexo, así tal cual, que en realidad decimos es algo sagrado delante del Eterno, esto que es algo sagrado delante del Eterno, se ha convertido en la mayor degradación en la humanidad. Este sexo lascivo que se ve hoy en día, por eso me acordé también de esta serie, ¿no? Que les digo, es que todo eso de que si las películas, de que si las series, de que, imagínense, aunque supuestamente es bíblico, todo esto lo único que está haciendo es envenenar la mente, el alma, los corazones de nuestros jóvenes. Y bueno, no solo de ellos, porque al final de cuentas, pues también nosotros, aunque estemos adultos y ya estemos casados, pues no tenemos por qué estar viendo otras personas ahí semidesnudas, ¿no? Porque, pues, oigan, pasan a las mujeres así con unos tremendos escotes, sale Batsheva así súper acá, o sea, pues, ¿qué es eso, no? Y yo siempre cuando pienso en estas cosas, siempre me acuerdo del que fue en su tiempo mi líder de jóvenes en la primera iglesia en la que estuve, porque siempre nos hablaba mucho de esto, de la santidad, de apartarnos de lo que el mundo ofrece, de tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos. Y él decía, y yo lo tomé también como un ejemplo, ¿no? Porque él decía, lo que un niño no puede ver, no lo puedo ver yo tampoco. Así es. Lo que un niño no puede ver, entonces yo como hijo del Eterno tampoco lo puedo ver. Entonces, eso a mí siempre se me quedó muy grabado, ¿no? Y al final de cuentas, pues de pronto que si estamos analizando algo, o que sea una película, o que sea un documental, o sea, a veces hasta un documental, el hecho de que salga, no sé, un cuate ahí, simplemente, no sé, sin playera, por ejemplo, porque está en la playa, pues la verdad es que hasta eso es incómodo, o sea, mejor te volteas, así como que, ¿no? Ya pasó la imagen, ok, ya. Porque hasta en eso, o sea, de verdad, aunque estemos viendo un documental de las ballenas, o sea, es que ya en todos lados meten cosas, ya en todos lados, ya de todo. Entonces, uno tiene que ser bien selectivo con lo que ve, y por supuesto que esto es algo que no podemos dejar de pasar y de acentuar con nuestros jóvenes, porque uno como adulto puede tener más esa convicción de decir, ay, esta escena y me volteo o le adelanto, o lo que sea, cualquier cosa que se les ocurra. Pero los jóvenes son más vulnerables a quedarse ahí, a ver, y eso ya penetra en su mente, en su corazón, en su alma, y los va contaminando, y al rato decimos, pero es que ¿por qué mi hija esto? ¿Por qué mi hijo lo otro? ¿Por qué estas decisiones? Bueno, es que no cuidamos lo que nuestros hijos vieron, lo que nuestros hijos escucharon, las amistades con las que se desarrollaron. Entonces, así es, esas imágenes lo hacen a propósito, todo eso es a propósito. Entonces, ese sexo lascivo que se vive hoy en día en el mundo ha corrompido lo que el Eterno en un principio hizo sagrado y perfecto. Es por eso que debemos ser muy cuidadosas con nosotras mismas y con nuestros hijos, y debemos ver y que ellos vean esta unión sexual no como algo carnal, sino espiritual. Un alma que se junta a otra queda unida para siempre y solo quedan libres a través de la muerte. Y bueno, retomando el comentario que les hacía hace un momento, así es, hasta en los dibujos animados, sí, por eso también es un peligro ya las caricaturas y todo eso, porque hasta los mensajes subliminales ahí, ¿no? Entonces, no, así es, la clasificación de películas ya no son de fiar, dicen por acá, definitivamente que no. No, más bien uno tiene que seleccionar y
Es más, hasta las películas, las caricaturas bíblicas para niños, hasta eso hay que cuidar, porque a veces ponen a las muñecas muy sensualonas también, ¿verdad? Bien, entonces, tomando en cuenta todo este contexto, hay algo que quiero que quede bien claro, y es que siempre que se pueda y siempre que estemos a tiempo, pues esto es algo que hay que ser muy claro, sobre todo con nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no? Porque yo sé que hay muchas mujeres que al venir al conocimiento de la Escritura, pues tuvieron un pasado sin la instrucción de la Torá, y que como ya lo hemos visto en muchas ocasiones, pues muchas cosas que hemos hecho, lo hemos hecho por ignorancia, lo hemos hecho por el desconocimiento, lo hemos hecho por la falta de instrucción. Ok, muy bien, gracias Mónica, cuídense mucho, saludos y bendiciones, que estén muy bien, y Shavua Tov. Entonces, bueno, muchas cosas se han vivido por la ignorancia, por la falta de instrucción, por la falta de apoyo muchas veces, por la falta de esa mamá o ese papá con la cual se debió de haber platicado más, etcétera, ¿no? Muchas circunstancias que se dan. Todo eso, todo ese pasado que muchas veces traemos y que se vive, todo eso, gracias al Eterno, a través de Yeshua podemos tener esa limpieza de ese pasado, ¿no? Que cuando llegamos a la fe podemos llegar con la certeza de que en Él, justamente como lo hablaba mi esposo en su clase, somos nuevas criaturas, ¿verdad? Posteriormente, pues debemos de conocer la instrucción, debemos de entender la voluntad del Eterno para nosotros, cómo debemos de dirigir nuestras vidas para vivir en santidad, en consagración, cómo debemos de vivir para hacer un buen testimonio ante el Eterno y ante los hombres también. Y de ahí en adelante, comenzar nuestra vida con el conocimiento de los mandamientos, que sabemos que nos ayudan a vivir mejor y que nos ayudan, como, por ejemplo, el hecho de analizar a Diná, pues ya nos va ayudando a entender todo esto que está detrás de lo que vemos, ¿no? En el mundo con las jovencitas, los jovencitos. Y nos ayuda a entender mucho mejor aspectos que antes no habíamos entendido, no habíamos visto tan trascendentales, cosas que a lo mejor decimos, bueno, yo no hice las cosas de esta manera porque pues finalmente en ese momento yo no tenía esta convicción, a mí no me enseñaron así o simplemente no lo entendí. Me faltaba pues también el Ruach, esa presencia divina que me fuera dando esta guianza, pero que a la luz de la Escritura ahora lo entiendo en santidad. Entonces vamos a dirigir nuestras vidas y vamos a exhortar a nuestros hijos a que vivan diligentemente cada día, ¿no? Siendo esta la manera en que mejor podemos esperar el regreso de nuestro Señor Yeshua y el cumplimiento de las promesas, y que sabemos que en Él, en nuestro Señor Yeshua, pues tenemos esta oportunidad de rectificar nuestras vidas, que a lo mejor en algún momento vivimos en desorden, pero que en Él y por medio de la instrucción podemos entender cómo dirigirnos en cada momento, en cada etapa, en cada situación. Pues sí, es que incluso en el cristianismo se carece de todo esto, ¿no? Como les mencionaba al principio, las jovencitas que finalmente no tienen el conocimiento de la Torá, que no tienen el entendimiento de los mandamientos, que no se ponen a escudriñar a las mujeres de la Biblia, que no se ponen a entender lo que pasó con cada una de ellas para poder determinar cómo pueden evitar el caer en esas situaciones, para entender lo importante que es el recato, para entender lo importante que es el comportamiento de la señorita, etcétera. O sea, la verdad es que esto no se nos enseña en las iglesias cristianas. Y como ya el cristianismo es como el catolicismo, o sea, el catolicismo, por ejemplo, una jovencita católica, pues es católica, va al templo, lo que sea, pero también pues su comportamiento pues es del mundo, ¿no? Entonces no hay diferencia, la verdad es que ya no hay diferencia. Entonces es muy triste, pero al no tener esta otra columna de la fe, que es la Torá, la instrucción del Eterno, pues se cae o se queda solamente en la gracia que a su juicio de ellos les determina que tienen espacio para vivir
pues sin estarse reprimiendo, por ejemplo, una jovencita que quiere usar ciertas faldas o ciertas blusas, pues no pasa nada, o sea, no tiene nada, no es la moda o lo que sea, cuando en realidad uno dice, híjole, es tan difícil encontrar ropa adecuada. Y por ejemplo allá en Monterrey, yo supe que nuestra hermanita Patti hizo las faldas o hace faldas para su hija. Y yo dije, híjole, yo no puedo hacer, de veras, no puedo hacer ni siquiera un calcetín. O sea, no. ¿Cuánto nos hace falta? O sea, yo me pongo a pensar, ¿cuánto tiempo muchas veces desaprovechado en el que, pues a lo mejor uno pudo haber aprendido a hacer tantas cosas para poder vivir una vida, diferente, ¿no? Que a veces las jovencitas creen que pues irse, y digo, está bien, la verdad es que está bien mientras puedan hacerlo, el irse a la universidad y que incluso ahí pues puedan aprender algo que les pueda servir para su futura vida. Yo es mi idea, ¿no? Yo digo, finalmente si en algún momento mi hija crece y y en algún momento ella decide estudiar tal o cual cosa, pues mi intención es irla enfocando a que eso que estudie pues le pueda servir incluso aunque esté casada, ¿verdad? Para que lo desarrolle y sea de bendición para su familia. Ayer también le decía a Shirley que platicando con Joel y con Shirley y todo, le decía, Shirley también va a estudiar sobre cómo puede tratar algunas enfermedades con hierbas y así, ¿no? O sea, de alguna manera pues que ella vaya entendiendo que todo lo que ella va a aprender desde su niñez, su adolescencia, su juventud, pues le pueda servir para dejar una huella en su familia y para trascender en su familia, que al final de cuentas, como lo hemos visto en muchas otras ocasiones, no solamente esto, a través de los hijos también se trasciende e incluso en alguna etapa ya de la mujer, ya casada, ya con hijos o como sea, pues también puede ser de bendición para los demás. Ok, dice, las jovencitas católicas van a la iglesia para desfilar sus ropas y mirar por algún pretendiente, así es. Dice Pati, va uno aprendiendo, las tiendas te obligan, vas a aprender viole. Ay, sí, bueno, pues en algún día sí me gustaría, la verdad. Ahorita tengo ya como un mes tratando de hacerle una funda, una licuadora. Ay, no puedo, pero bueno, ahí la llevo. Entonces, pues la verdad es que sí es importante. Yo sí veo como importante que nuestras hijas vayan aprendiendo esos detalles, ¿no? O sea, vayan aprendiendo todo aquello que les va a servir en el hogar, que pueden ahorrarse dinero, que incluso el hecho de, no sé, yo un día así me hice, lo único que me he hecho así en mi vida han sido unos guantes así para el frío, de esos guantes sin dedos, que uno me quedó más apretado que otro, pero no me importa, me quitaban el frío. Pero pero tenerlos así como que yo los hice, o sea, fue así como que bravo, por fin, ¿no? Entonces, es algo que hasta da satisfacción personal, ¿no? Entonces, imagínense qué bonito, como mi suegra que les teje un montón de cosas a los niños, o sea, claro que pues también a veces se necesita no solo de la habilidad, del conocimiento, sino también del tiempo, ¿no? Que a veces uno no tiene, pero bueno, poco a poco, y si las jovencitas, imagínense si nos lo enseñaran como antes, ¿no? A mi mamá todavía le tocó en la secundaria que le enseñaban industria del vestido, ¿no? A mí todavía me tocó cocina, me enseñaron recetas. No eran saludables, ¿verdad? Pero por lo menos aprendí una que otra cosa que todavía me acuerdo. Pero ya en la generación que siguió después de mí, o sea, mis hermanos, por ejemplo, en las escuelas, o incluso cuando yo llegué a la prepa, ya en la prepa ya no metían nada que tuviera que ver con algún aspecto para la mujer. O sea, la verdad es que ya era todo electrónica, que bueno, eso está súper bien para los varoncitos, ¿no? E incluso hasta para uno como mujer, oye, a veces te sirve tener ese tipo de conocimientos por cualquier... Gracias, gracias por el cumplido, Lina.
Pero a veces a uno le sirve tener ese tipo de conocimientos por alguna emergencia, ¿no? Que no está el esposo o cualquier cosa. Pero electrónica, bueno, turismo, que fue lo que yo elegí, o computación. Pero la verdad es que ya no se empieza a dirigir, o plomería, ¿verdad? También les daban, ya no se empieza a dirigir a las mujeres a decir, pues cultívate en algo que te pueda servir también en tu hogar, sino que al contrario, salte a trabajar fuera de él. Esa es la mentalidad que ya a partir de nuestras generaciones está pues está sucediendo, ¿no? Y por eso vemos tantas jovencitas y tantos jovencitos totalmente desenfocados de sus papeles como seres humanos delante del Creador y enfocados de una manera pues bastante egoísta en sus propias aspiraciones. Sí, hay muchas cosas muy interesantes por ahí que analizar de la alimentación. Muy bien, bueno, regresando a Bereshit, Génesis 34, verso 3. Regresando a lo que dice que el joven príncipe se enamoró de Diná y habló a su corazón. Esto quiere decir que al haberla tomado, aunque fue por la fuerza, él verdaderamente la deseó y al conocerla íntimamente se sintió profundamente atraído a ella. La amó y verdaderamente la quiso tomar por esposa. Seguramente después de haberla forzado, trató tiernamente de hacer que ya no se sintiera tan mal y pues seguramente le dijo que la pediría por mujer, que se iba a casar con ella, que no la iba a dejar así, etcétera, ¿no? Cosa que vemos que hoy en día pasa bastante, ¿verdad? Esto quizás la tranquilizaría un poco, pero sabía lo que le podía esperar siendo una hija del pueblo de Israel, porque ella conocía que lo que le pasó estaba completamente reprobado y merecía muerte para Siquem. Este joven decide ir a pedirla, así es, y totalmente un yugo desigual. Este joven decide ir a pedirla por esposa y ofrece una gran dote, con tal de que se la dieran por esposa. Esto demostró, entre comillas, las buenas intenciones, ¿verdad?, de Siquem. Pero pues obviamente esto no podría restituir la deshonra para Diná. Y bueno, vemos en Bereshit 34, vamos a ver en Bereshit 34, 13 y 14. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas por cuanto había amancillado a Diná su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Y bueno, obviamente sabemos que todo esto fue, como decimos por ahí, plan con maña, para que no pudiera casarse o para que no pudieran unirse estas dos personitas, Diná con Siquem, con este varón. Y lo que pretendían pues era finalmente exterminarlos. ¿Exterminarlos por qué? Porque sabemos que no se podían unir con los cananeos. Ellos ya sabían el origen de este linaje y lo que ellos querían en realidad era deshacerse de esta familia. Vemos en Bereshit 10, fíjense, Bereshit 10:1 dice, estas son las generaciones de los hijos de Noach, Shem, Cam, Jefet, los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y vemos en el verso 15 al 19 quiénes eran los descendientes de Canaán. Unos de ellos vemos que era Gel, el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, el Abeo, el Araseo, el Cineo, el Arbadeo y todos esos que hemos visto en la escritura, ¿no? Y fue, dice, el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Obviamente, los descendientes de Israel, los hijos de Israel, de Jacob, sabían quién era este pueblo, sabían de dónde venía, sabían lo que había sucedido con esta nación, sabían obviamente de lo que pasó con Noaj. Obviamente, bueno, por ahí hubo una clase bastante interesante con mi esposo. Si no la han escuchado, la clase de Torah, de temas de Torah, en donde se habla de lo que pasó con Noaj y con Cam,
y cómo fue que descubrió su desnudez. La verdad es que está bastante interesante, bastante reveladora. Por favor, escúchenla si no la han escuchado. Pero bueno, tomando en cuenta todo ese contexto, pues obviamente los descendientes de Israel sabían que pues estas personas no podían ser parte de su familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el trasfondo de los cananeos es el desorden sexual, es el sodomismo, es la lascivia y por supuesto la fornicación. Por eso el Eterno prohibió más adelante que el pueblo se mezclara con ellos o comerciara. No debían contaminarse con sus abominaciones, no debían de entregar a sus hijos, a sus hijas. Todo esto lo pueden ver en Éxodo 34, 11 al 17. A ver, no sé si se los puse por acá. Sí, aquí está. Todo esto lo pueden ver en Éxodo 34, 11 al 17, Deuteronomio 7, del 1 al 6, Levítico 18, 3, Sofonías 2, 5, por mencionar algunos. Como vemos, el pecado de esta nación cananea es abominable ante el Eterno. Es por eso que los hermanos de Diná los engañaron al decirles que les darían a su hija o a su hermana, a Diná, si se circuncidaban, sabiendo que era una manera de debilitarlos para poder atacarlos porque eran mucho más numerosos que ellos. El estudio que les menciono es en el de temas de Torah. Ustedes ven que los viernes en la tarde mi esposo da temas de Torah. Cuando habla de Noaj, no recuerdo exactamente el nombre del audio. No sé si por aquí alguien me puede ayudar a ponerlo en el chat para que las hermanas que no lo han escuchado lo escuchen porque está bastante interesante. Y si no, y sobre todo pues para las hermanas que nos escuchan en la grabación, en la página cielosnuevos y tierranueva.org, en la sección Estudios Generales, ahí están todos los temas de Torah y ahí pueden ver en donde habla acerca de Noaj. En los más recientes les va a llevar a iVoox y ustedes van a ver ahí los temas de Torah del 2016. Entonces, pues ahí lo van a poder encontrar. Si por ahí alguien nos lo pone, pues ya nos facilita, si no lo pueden checar en la página. Entonces, es por eso que quisieron hacerlo de esta forma para poderlos debilitar y entonces, ahora sí, acabar con ellos. Fíjense lo que dice en Bereshit 34, 15 al 18. Mas con esta condición los complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncida entre vosotros todo varón. Qué listos, ¿verdad? Entonces les daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestáis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Shimeón y Leví, hermanos de Diná, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Imagínense, solamente dos mataron a todos los varones de la ciudad. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Diná de casa de Siquem y se fueron. Lo que hicieron estos hombres por su hermana y por su pueblo, por supuesto, fue por el celo que tenían hacia lo que era del Eterno. Uno de los hermanos fue Leví y de él siempre lo recordamos con la característica de que son los celosos por la Torá, ¿verdad? Entonces, imagínense qué triste, porque así pasó, así terminó la vida de Diná, amancillada por un gentil a causa de su curiosidad de salir y ver a las hijas del país, por su ingenuidad, porque pues seguramente con palabras engañosas él la atrajo hacia un lugar en el cual pudo abusar de ella. Ella simplemente trajo juicio sobre su propia vida al quedar seguramente sin esposo, porque sabemos que los hijos de Israel no tomaban mujeres que no fuesen vírgenes. En el libro de Yashar hay un comentario con respecto a que uno de los hijos de Jacob tomó por esposa a Diná, pero pues bueno, finalmente no es lo que dice la escritura, ¿no? Se puede especular al respecto, pero la escritura ya no habla más acerca de Diná. Podríamos pensar, en dado caso que si algún varón la aceptó,
pues seguramente en la escritura hubiera habido alguna referencia, ¿no? Hubiera dicho algo, porque simplemente hubiera aparecido quizás dentro de los descendientes de los hijos de Jacob, y muy probablemente se hubiera mencionado, pero pues esto no es así. Dina no vuelve a aparecer en ninguna otra parte de las escrituras. Solo nos queda el pensar que seguramente vivió con sus hermanos y pues murió en el silencio de su historia, ¿no? El ejemplo que nos deja a nosotras como madres es definitivamente la importancia de inyectar en el corazón de nuestros hijos e hijas ese celo por la Torá y por la santidad en todo su ser. A ver, dice Yerusha, el audio se llama Pecado de Cam y la maldición de Canaán en iVoox. Muchas gracias, Yeru, muchas gracias. Entonces, pues esto es algo que nos deja mucho reflexionando la vida de Diná, de cómo nosotras como mamás, como padres, finalmente también nuestros esposos, pues tenemos que hacer mucho trabajo, ¿no? En que nuestros hijos entiendan que le pertenecen al Eterno y que tienen que apartarse de todo aquello que pueda profanar sus vidas. También, pues obviamente implicando amistades, lo que ven, lo que escuchan, los lugares a donde van, etcétera, ¿no? Para eso, por supuesto que es necesario instruirles en la sabiduría y el conocimiento del Eterno, como se nos fue encomendado por Él mismo. Y bueno, en Deuteronomio vemos, fíjense lo que dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos tal como el Eterno mi poderoso me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia entre los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Por otro lado, Diná también nos deja un claro ejemplo para nosotras como hijas, que debemos procurar atender la voz de nuestros padres, de escuchar el consejo de los mayores, quienes definitivamente podrán advertirnos del peligro. Es de sabios, y de hecho hay un proverbio que así dice, ¿verdad? En la multitud de consejeros está la sabiduría. Es de sabios el escuchar el consejo de aquellas personas mayores, que finalmente pues tendrán mucho que decirnos por el camino recorrido que tienen. Y bueno, esto se nos exhorta en Deuteronomio capítulo 6, el Eterno nos dice que escuchemos atentamente. Oye Israel, el Eterno nuestro poderoso, el Eterno uno es, y amarás al Eterno tu poderoso con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Esto para mí es uno de los, podríamos decir que es el propósito o la finalidad, la meta de la educación. Amarás al Eterno tu poderoso con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. A ver, nos ponen por acá: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Así es, muchas gracias. Entonces, pues vemos cómo es un todo, ¿verdad? Por una parte, la educación que les demos a nuestros hijos como padres, la corrección, la guianza, la instrucción, la exhortación. Nuestros hijos necesitan ser exhortados, nuestros hijos necesitan ser confrontados también, confrontados con las circunstancias, con ellos mismos, con nosotros, para que puedan aprender a entender cuál es su papel, para que puedan aprender a discernir, ¿verdad? Y nosotros también, como padres, pues aprendamos a darles ese pronto consejo que ellos requieren para evitar que cometan algún error o que caigan en algún peligro, ¿no? Y por otro lado, pues como hijos, como hijas, pues finalmente el honrar a nuestros padres es honrar al Eterno. El honrar a nuestros padres es escuchar la voz del Eterno. Y qué gran responsabilidad de verdad que nos dio el Eterno simplemente al darnos a conocer su Torah, porque el hecho de que la conozcamos, el hecho de que ahora la sepamos, ya es un motivo para el cual se nos llame a cuentas algún día.
Ya no podemos decir, es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron, es que yo no lo supe simplemente, ¿no? Sino que ahí está, como dicen también en Deuteronomio, ¿verdad? La instrucción no está lejos para que digamos, ¿quién irá de tan lejos y la traerá para mí? Sino que está aquí cerca, en nuestra mente y en nuestro corazón, y los mandamientos del Eterno no son gravosos, sino que en realidad, y sobre todo con la guianza del Espíritu del Eterno, con su presencia, y con esa instrucción que recibimos a través de su Hijo Yeshua, obviamente el observar los mandamientos, el honrar a nuestros padres, el guiar a nuestros hijos, pues resulta una tarea incluso más placentera. Bien, pues permita el Eterno que seamos halladas viviendo y enseñando sabiduría a nuestros hijos cada día hasta el regreso de nuestro Mesías Yeshua, y también nos permita a los hijos el vivir como hijos honrosos hacia sus padres, hijos que honren a sus padres, hijos que escuchen a sus padres, y que juntos podamos contribuir para que podamos vivir una vida en armonía en espera de nuestro Señor Yeshua.